¿Ya está grabando? Ajá, perfecto. Ya podemos saludar. Está grabando, ¿viste? Sí. Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos hermanos que nos escuchan a través de La Mexicana en este programa La Voz de Jesús el Buen Pastor. Agradecemos a todos esa audiencia que tienen con el programa domingo a domingo. A ti, hermano o hermana que nos escuchas en casita, a ti que vas viajando en el auto. Por largos días. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, queridos hermanos, les vamos a invitar a que pongan mucha atención. Vamos a leer la palabra de Dios de la liturgia de este domingo, el Evangelio de Lucas en el capítulo 9, versículos del 28 al 36. Pongamos atención. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues muy buenos días nuevamente a los que nos ven a través del Facebook. Buenos días. Buenos días. A los que nos escuchan. Buenos días. Hoy tenemos casa llena, bendito Dios. Tenemos mucha gente invitada esta mañana. Padre Manuel, buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias. Fernando, buenos días. Buenos días, Marcelo. Edgar, buenos días. Hola, buenos días. Hermana Tere, buenos Buenos días. días, hermanos. Javier, buenos días. Buenos días, hermano. Gaby, bienvenida, Muy buenos días. Y tenemos también a Víctor, que está hoy de camarógrafo ya, ¿no? Buenos días. Pues hoy la palabra de Dios en este segundo domingo de Cuaresma nos habla de esa transfiguración. Ante la inminente pasión de nuestro Señor Jesucristo, Él ha hablado ya con sus discípulos de lo que va a acontecer, de que Él va a morir y también que va a resucitar. Y entonces Él presenta esa gloria de Dios. Lleva a sus 3 discípulos, que siempre son a los que Jesús llama para estar más cerca de Él. Y en ese monte, el Señor, al estar en oración, se transfigura y muestra esa gloria
llama la atención ver que dice que el rostro del Señor está resplandeciente, mostrando lo que Él es, su gloria. Y luego esa voz que se escucha del Padre: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Padre, hoy nos invita en este segundo domingo la palabra de Dios a escuchar a Jesús. Sí, aquí hay que tener presente nuevamente, muchas gracias por recibirnos en su hogar, por escucharnos, por sintonizarnos. Esperemos en Dios que el Espíritu Santo sea el que vaya moviendo nuestros corazones, vaya ayudando a abrir nuestro oído y nuestro corazón para tener presente el proyecto de Dios Padre. En cuanto que hace 8 días iniciamos el primer domingo del tiempo de la Cuaresma, en el que se nos exhortaba, se nos invitaba a ir venciendo las tentaciones. Y aquel hombre, aquella mujer, aquel ser humano que vence las tentaciones participará de la gloria de Dios en la eternidad. Aquí el hombre está invitado precisamente a recibir ese proyecto que Dios Padre tiene para cada uno de nosotros. Y el Salmo responsorial de ahora nos menciona la importancia de oír el corazón que busca a nuestro Padre Celestial. Pero para pasar a la gloria de la resurrección, para contemplar a nuestro Señor Jesucristo ahora aquí en la transfiguración, es necesario pasar por la pasión, por el sacrificio, por la cruz, para llegar a la victoria de la resurrección. Es el mensaje que nuestro Señor Jesucristo les da propiamente a sus discípulos. Así es, Padre. No se tiene que pasar por la cruz, por la muerte, para llegar a la gloria. Y eso es lo que Jesús hoy manifiesta a sus discípulos, como para darles ese ánimo, esa esperanza. Así es, importante, ¿no? El ver el rostro de Jesús. Aquí Jesús les muestra también a sus discípulos, porque todavía su fe yo creo que estaba muy débil, ¿no? El mostrarse quién soy, porque lo veían pues nada más como un gran profeta, un gran hombre, pero aquí les está enseñando lo que Él es. Entonces también es importante esta parte y lo que a mí me da curiosidad es cómo en su momento quieren hacer chozas, ¿no? Como en su momento le dice este discípulo, estoy tan tranquilo también que hay que hacer 3 chozas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Y nosotros como seres humanos muchas veces también lo que queremos es esa paz, esa tranquilidad, pero no queremos una vez que yo lo tengo, pues el compartirlo. Él se quería quedar en ese momento tranquilo ahí con Jesús, y a todos nos gusta, pero no solamente es estar bien, es cómo yo voy a empezar a compartir ese bienestar con los demás, porque a veces yo estoy sintiendo tan rico, pero me quedo ensimismado. Y la palabra de Dios, y Dios es eso, es que lo compartas, no es solamente que yo me lo quede, sino que tenga esta capacidad de difusión. Así es, hermana Tere. Jesucristo se manifiesta no como un gran profeta, sino como lo que hoy declara, el Hijo de Dios, el elegido. Así es, pues hoy nos da una gran muestra. Muchas veces nosotros los humanos le pedimos a Dios pruebas. Señor, si en verdad estás vivo, si en verdad existes, manifiesta. Y hoy Jesús nos está dando una respuesta contundente. Nos está diciendo, sí, efectivamente, van a sufrir, van a morir, van a padecer mucho en la vida. Pero ahí está el premio, así como decimos, el premio mayor, que es la resurrección. Estamos viendo cómo está Elías, vivo, ahí con Jesús, cómo estaba Moisés. Nos está diciendo, la vida no se acaba en la tumba, la vida no se acaba a lo mejor en un crematorio, ¿no? Sino que hay otra vida mejor, y la está mostrando hoy. Esa gloria, esa promesa nos las está haciendo patente, evidente, para que todos los que vivimos, como dice una oración, ¿verdad? Los que vivimos en sombra de muerte, veamos esa luz, veamos ese rostro resplandeciente y se nos antoje salir de donde estamos, del hoyo, darle la mano a Jesús, dejarnos ayudar para que también resplandezcamos algún día con Él. Edgar, la fuerza de Jesucristo fue la oración para no decaer en su misión a la que había venido. Nosotros, hoy como seguidores de Jesús, estamos también buscando en la oración esa revelación del Padre en nuestra vida. Tal vez no lo estamos haciendo,
pero es justamente lo que tenemos que hacer. Justamente ayer estábamos platicando en el grupo de que la oración es lo que nos mantiene vivos y lo que nos alimenta en el alma, porque es la única fuente o el único medio por donde podemos platicar con Dios, ¿no? Y entonces cuando platicamos en esa intimidad con Dios, nos va dando las respuestas, aunque tú dices, ay, esto no tiene solución, y entonces vas no necesariamente ir al sagrario, ¿verdad? Pero orar en todo momento como Jesús. Veíamos que Él era un orante en todo momento, y también a pesar de que ayudaba a toda la gente, tenía multitudes, Él se iba alrededor de las montañas para encontrar un lugar a solas y orar con su Padre, ¿no? Gracias, Edgar. Fernando, ¿tú crees que la transfiguración es la fuerza que necesitamos nosotros para la verdadera conversión? Yo creo ciertamente que sí. Este episodio de la transfiguración, de la revelación de Jesús, como ya decían, quizás los apóstoles hasta ese momento solo veían como un hombre, como alguien más. Pero aquí se nos demuestra que Jesús es el Hijo de Dios, que está vivo y está en medio de nosotros. Y este Jesús nos invita también a transfigurarnos con Él, a que, como decía usted, la conversión, porque quizás nos pasa lo que a los apóstoles. Hemos recibido como ellos la fe por la herencia, por la familia. Una familia cristiana hemos nacido, pero somos cristianos nada más de nombre. Y no nos olvidamos como este discípulo, como Pedro, que queremos vivir solo quizás en lo religioso a veces. Queremos quedarnos aquí y construir unas chozas. Pero nos olvidamos de que ser cristiano es vivirlo en el día a día, bajar también del monte como ellos tuvieron que bajar, y eso que aprendieron ahí con Jesús, que era el Hijo de Dios, demostrarlo en la casa, en la familia, en la escuela, con los amigos, demostrar que eres cristiano, pero no solo de nombre, sino que lo vives en el día a día. Y igual que, creo que eso es lo que nos invita en este Cuaresma, a revitalizar la fe, no quedarnos con una fe de nombre, sino a vivirla. Gracias, Fernando. Yo creo que sí, eso es lo que nos hace verdaderamente falta, tener una fe que muestre ese rostro resplandeciente de Cristo. Hoy más que nunca el mundo necesita que se les muestre a Dios, porque hay muchas gentes que viven en la oscuridad, que viven en la tiniebla, que no tiene sentido para ellos su vida, y es donde tiene que llegar esa presencia de Cristo que cambia, que transforma, que transfigura, que nos hace ser diferentes, que viene verdaderamente ese cambio a nuestra vida, porque no basta rezar, tú lo dijiste, no basta estar en la iglesia, ¿verdad? A lo mejor a veces hasta pasar a comulgar y quedarme ahí, ¿no? En esa comodidad. Qué bien se está aquí, dijo Pedro, ¿no? Qué bien se está aquí, ¿por qué no construimos 3 chozas? Y a veces nos quedamos en ese confort de nuestra fe. Yo no le hago nada a nadie, yo no me meto con nadie, yo no me... Así es que estoy muy bien, ¿no? Pero nos vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos en un momento. Te quedaste sin Edgar quería. yo. No, le digo que está el Facebook. Puedes continuar. Con comienzo, pero Vamos así, platicando. quería comentar. Por ahí va la línea. La línea que no esté cómoda. Sí, claro. Sí. Claro, yo no estoy seguro, pero antes para llegar aquí hay que bajar. Hay Poner los pies en la del tierra. mundo, bajar del mundo, hay que hacer oración. Ver nuestra Hay que realidad. bajar y tratar de con sus enseñanzas y a escuchar. Es mi amigo en que tengo mis complacencias, ¿no? Escucha. Es importante escuchar. ¿Qué escuchamos de Jesucristo? ¿Qué escuchamos? Lo decimos muy hijo del Padre, ¿no? Esa tarea que tenemos todos, ¿no? ¿Qué parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo escuchado? Ese pasaje tan importante, ¿no? El que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Pues sí, realmente lo escuchamos, ya vemos, pero no estamos con él, no compartimos su idea, estamos lejos. Sí, va por ahí, ¿no? En ese espíritu de batalla, en realidad, ¿no? Porque en realidad eso es lo que hemos hecho, ¿no? Como católicos.
me siento muy bien en mi fe, en mi fe tibia, que no me pido nada, que no doy nada, Que no me comprometo a nada. Exacto. Es una fe sin compromiso, pues no entiendo. Nada más de misa en los domingos. Bueno, para algo ya estamos. Pero no, Ya hizo su show de la comadre. Algo nada, claro, ya es un Pero ya es tiempo de mudarle cosas a otro pero lugar. sabe que si nos quedamos en ese conformismo, ya fui a misa, pero no hago lo que tengo que hacer. Entonces, Crecer. continuamos, queridos hermanos, en este programa La Voz de Jesús, el Buen Pastor, y este domingo, segundo domingo de Cuaresma, en el que estamos meditando sobre esa transfiguración gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que hace ver a sus discípulos esa gloria como para animarlos, para que no estén tristes, ¿verdad? Pero lo que decíamos al final, antes de irnos al corte, Pedro se queda embelesado, extasiado con lo que ve y se siente tan bien allí que se quiere hacer 3 chozas para quedarse. Y eso es lo que muchos cristianos nos hemos hecho, nuestras chozas de confort, de bienestar, sin que nadie me moleste, sin que yo moleste a nadie, y ahí me quedo estancado en la fe. Claro, a ver, hermanos, el mismo Evangelio, o sea, la primera parte que nos presenta la oración, la importancia de la oración, dentro de ese contexto, ¿no? En donde menciona que mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. La importancia del diálogo con Dios y tomar en cuenta el yo y el tú. En este caso, hay pensamientos, hay sentimientos, hay emociones propiamente que uno va y lleva en la mente y en el corazón. ¿Con quién lo compartimos? ¿Con quién lo entretejemos? ¿No? Y de ahí la importancia de la oración. Subir al monte es un encuentro con Dios, ¿no? Para poder entretejer y para que fluya propiamente lo que hay en nuestro interior, ¿no? Porque a veces nos atoramos ante un problema, ante unas cosas que no salieron bien, ante una enfermedad. Es el diálogo. Allí el hombre está invitado a transformarse con el Señor, ¿no? Esas vestiduras blancas que resplandecieron, esas mismas vestiduras nosotros las recibimos en el sacramento del bautismo. Allí nos revestimos de ese hombre nuevo. En Cristo Jesús, en el sacramento de ese bautismo, allí fue donde nosotros, esas vestiduras propiamente del hombre nuevo, las asumimos en nuestro sacramento, en el sacramento del bautismo. Ahora, aquí hay que tener en cuenta también la historia de salvación propiamente que Dios va preparando desde antiguo a través de Elías y los profetas, ¿no? Allí esa historia de salvación que iba a llevar su culmen en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así es, Padre. ¿Cómo vemos estos dos personajes del Antiguo Testamento que tienen esa relación con toda la historia de la salvación? Porque pues son los profetas en el Antiguo Testamento de ese mayor rango, ¿no? Moisés, lo que hizo Moisés. Liberación, que dice en muchos momentos Jesucristo es la presencia de ese nuevo Moisés, ¿no? Que viene a liberar, a rescatar al pueblo de la esclavitud, del pecado. Bueno, hoy yo creo que como católicos cristianos nosotros debemos de ver la transfiguración fue ese cambio, ¿no? Ese cambio de un Jesús terreno a un momento los discípulos lo vieron como lo que era, un Dios, ¿no? Celestial, un Dios en gloria. Entonces yo creo que viene que nosotros como cristianos tenemos que buscar ese cambio de nuestra vida, Padre, porque si nosotros no cambiamos, pueden pasar muchas cuaresmas, pero sigo yo igual con mis sentimientos negativos, egoístas y todo eso. Yo creo que la cuaresma es un tiempo que se nos llama a la conversión, a la transformación, al ser personas diferentes, que pensemos distinto, que actuemos distinto, que podamos nosotros mostrar ese rostro de Dios a los demás. Yo ya lo tengo, pero no me tengo por qué quedar ahí, que bien estoy aquí con mi Señor, sino salir y darlo a los demás, porque ese es el reclamo de la gente hoy, que nos pide mostrar a ese Dios en el que nosotros creemos, porque
A mí me lo han dicho, sí, muy amorosos en la iglesia y en la calle, ni siquiera saludamos a las personas. Entonces tiene que haber ese cambio, es el reto, es el desafío que los cristianos católicos tenemos de hacer presente ese rostro glorioso de Dios. Sí, aquí es importante la introspección. La introspección es decir, ¿para qué vivo? ¿Para qué existo? ¿Quién soy yo? Ante esta situación de encontrarse con pensamientos, con sentimientos, con emociones, con las diversas etapas que uno va viviendo. Pasamos la niñez, la adolescencia, la juventud. Uno se tiene que tomar conciencia para qué viene este mundo. ¿Para qué veo? ¿Para qué tengo estos oídos? ¿Para qué tengo estas manos? ¿Para qué tengo este corazón? ¿Para qué tengo estos pies? ¿Y hacia dónde voy, no? Y el hombre que sintoniza con su conciencia, el hombre que sintoniza con su alma, el hombre que sintoniza con su espíritu, entonces dice, pues tengo que hacer algo, ¿no? Platicando con mi sobrino decía, yo quisiera dar vida, ¿no? Dar vida, ¿no? Mi vida es para dar vida, ¿no? Entonces, desde el concepto que cada uno de nosotros tenga en su vida, es cierto lo que usted menciona, la importancia como de despertar y la conversión, y no solamente a caminar en las nubes, sino tener en cuenta la responsabilidad de uno. Y yo creo que el punto es, como ya me mencionaba en la Jornada Mundial de la Juventud, nosotros vamos a encontrar la santidad desde las cualidades, desde las virtudes de tu vida única, irrepetible, en los años que Dios te concede, ¿no? Allí ir buscando la santidad, ir buscando el sentido de la vida. Entonces, yo creo que si logramos sintonizar cada uno como único e irrepetible, identificar sus cualidades, sus virtudes, sus talentos, y que uno se diga a sí mismo, ¿no? Me encuentro ante el bien y el mal, me encuentro ante la vida y la muerte, me encuentro, entonces, ¿por quién elijo? ¿Por quién elijo? Entonces, aquí en este tiempo de Cuaresma se nos ofrece la importancia de la oración y la vida eterna. Y la vida eterna. Entonces, el destino y la meta de cada uno de nosotros está en contemplar la gloria de Dios en la eternidad. Somos peregrinos y vamos a entregarle cuentas. Papá Dios me dio la vida, me dio algunas cualidades, virtudes, talentos, y por lo tanto yo tengo un ser y un quehacer. Tengo una naturaleza humana en el cual tengo que saber identificar el lenguaje de mis ojos, de mis oídos, de mi corazón, de mi sexualidad, de mi espíritu, de mi alma. Tengo que saber cómo interpretar esa realidad interna que envuelve mi ser y mi quehacer, ¿no? Y por lo tanto, cómo esta realidad física, realidad espiritual, mi realidad como persona, entretejerla y unirla dentro de este misterio de Jesucristo muerto y resucitado, ¿no? Allí. Pero yo creo que entra, y yo creo que es pedirle a Dios que nos conceda ese don. El don es un regalo que Dios da. Me cae el 20, como decimos popularmente, me cae el 20 en el cual yo tengo una misión, dar vida. Una misión que tengo, hacer las cosas extraordinariamente bien, que soy estudiante, soy madre de familia, soy padre de familia, hacer las cosas extraordinariamente bien, pero uno mismo con su conciencia. Porque a veces el hombre sueña en transformar y cambiar su familia, la sociedad y el mundo, cuando tenemos que hacer reforma en nuestros pensamientos y sentimientos, ¿no? ¿Qué me toca a mí, no? Entonces, va por ahí. Somos peregrinos, vamos hacia la casa del Padre. ¿Sí? Nos encontramos con la comodidad o nos encontramos con el sacrificio. Para llegar a la gloria hay que pasar por el sacrificio. Entonces, y en la Cuaresma son 40 días que nos preparamos para celebrar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dar muerte a ese viejo yo, a ese antiguo Adán, ese hombre lujurioso, a ese hombre perezoso, a ese hombre soberbio, a ese hombre avaro. Es decir, es esa realidad que nos pesa, porque no es tan fácil decir muy bien, pues ahora sí voy a ser bueno, ahora sí voy a tener caridad con los pobres, con los necesitados. No, es una lucha. Este tiempo de Cuaresma casi no nos gusta mucho. Nos gusta más la Navidad, las lucecitas, el ponche, los regalos, los aguinaldos. Sí, pero las tortitas de camarón. pero este tiempo de Cuaresma es un tiempo de sacrificio, de renuncia, ¿sí? Y como de oración, como decía nuestro Padre Dios, en cuanto se abrió el cielo y se escuchó una voz, este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Ahora la pregunta es, ¿escuchamos al viejo yo, antiguo Adán, que llevo en mi interior? ¿O escucho verdaderamente al Hijo Jesucristo, al Hijo de Dios,
a Jesucristo, que lo recibí en el sacramento del bautismo. Ahora, ¿qué me dice? ¿Lo escucho a Él o me dejo escuchar a mí mismo, ¿no? Pues ahí está ese dilema. Bueno, la tarea yo siento y que ha hecho la Iglesia desde los años que camina por este mundo es despertar la conciencia cristiana. Sí. Y eso es lo más difícil hoy, porque vivimos en un letargo total. Ay, qué bonito. Y la Cuaresma, mucha gente, como lo vemos desafortunadamente, en muchos lados lo ven como un espectáculo más. Pero eso no es la Cuaresma, porque lo vemos a través de los medios, cómo hacen la pasión con artistas. No, eso no es la pasión. Qué bien se está aquí, yo sigo insistiendo, Gaby, en esa palabra. Qué bien estoy yo sin mirar a mi alrededor la necesidad de mi hermano, sin ver que aquel me necesita y yo egoístamente me encierro en sí mismo. El ser humano no nos gusta el dolor, ¿no? Y no hemos descubierto que en el dolor está la purificación, definitivamente, ¿no? Y podemos verlo precisamente en el sacrificio que hace nuestro Señor Jesucristo. Tuvo que padecer todo eso para salvarnos. Entonces nosotros solamente queremos la parte bonita, no esta parte en que ay, siento muy bonito porque estoy con Jesús, estoy cerquita. Esa parte sí me gusta, esa parte la disfruto. Pero ¿qué pasa al momento de que nos pide renunciar, no? Ese transfigúrate también tú para que también puedas resplandecer y puedas mostrar a los demás el rostro de mi Padre. Entonces esa parte es la que no nos gusta. Yo hace poco, no sé, curiosamente me preguntaba, ¿no? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy acá? ¿Qué hago? Entonces, de pronto sí entré en un... Y no sé por qué, yo le decía a Mario, ¿no? Voy a Izúcar y voy a reencontrarme con quién soy, ¿no? Finalmente, y algo bien importante, por eso que escuchaba él, escúchenlo. Él te habla, la cuestión es si escuchas y si lo escuchas y lo vas a hacer. Porque también de nada me sirve que yo esté escuchando qué es lo que me está diciendo a través de su palabra, a través de otras personas que utiliza como instrumento, si yo me sigo quedando cómoda en mi choza, ¿no? Entonces ese escúchalo es escúchalo y hazlo, escúchalo y entrégate, escúchalo y cambia, escúchalo y haz, ¿no? Escuchar no se queda nada más en, ya sé qué es, sino tengo que empezar a hacer. Entonces yo creo que esta parte de la conversión a muchos no nos gusta, porque es una exigencia. Yo no puedo permanecer igual antes de no conocer a Dios a cuando ya lo conozco. Entonces esa es la parte. Entre a veces más vas conociendo, vas escuchando, vas todo, tienes que irte comprometiendo. Porque si no, entonces, ¿dónde está ese escucharlo? Es nada más lo oigo, ¿no? Como se escucha cualquier ruido que está en el exterior, pero no estoy interiorizando esta palabra, la hago mía, y es cuando yo digo es que tengo un Dios vivo, y es vivo porque yo lo estoy viviendo, y es vivo porque yo lo estoy transmitiendo, y es vivo porque realmente lo estoy sintiendo y lo estoy viviendo en mi día a día. Y a veces este sacrificio y este viacrucis que tenemos puede ser en la familia con algún problema, puede ser en una enfermedad, puede ser en una carencia, pueden ser tantas cosas, y que a veces lo único que hacemos pues es renegarle, ¿no? A Dios y oye, pues me estás dejando solo, y no que sí estás, y no que sí existes, y a veces lejos de asumirlo y vivirlo, y en todo caso pues ofrecerle, ¿sabes qué? Papá Dios, te ofrezco este dolor, este sufrimiento, esta enfermedad, pues para mi cambio, para que yo renazca en ti también, de muerte a este hombre viejo, a este pecado, y también pueda resucitar contigo. Y entonces haya también en mí este cambio y pueda mostrar a Papá Dios en mi rostro. Así es, hermana. Nos vamos a nuestro segundo corte y regresamos en un momento, no nos cambien. Mientras más uno vaya asumiendo esto que va diciendo Gaby, Dios nos irá transfigurando. Por el contrario, si nos dejamos llevar por el mundo, nos vamos desfigurando con el pecado. Y eso es lo que no nos damos cuenta. Los vicios, los pecados capitales, ¿no? Sí, caer en ese bache en las chozas. Y por eso, hermana, ahí está el problema, que muchos de nosotros nos hemos conformado en eso y por eso no vemos el cambio. Miramos el paso del sacrificio. El punto está, ¿cuál es la voluntad de Dios Padre en mi vida? Entonces dice, es mi hijo muy amado, escúchalo. Y Jesucristo que nos dice lo que le dice hace un momento. Si quieres venir en pos de mí, renuncia a ti mismo. Niégate. Niega a ti mismo.
Y negarse a sí mismo es tener en cuenta la jerarquía de valores que me ofrece Dios y lo que me ofrece el mundo. El mundo me ofrece poder, fama, dinero, etc. Y mucha gente, padre, se pierde en ese mundo. Muchas veces vemos en eso, tristemente. Ahorita, como vemos el mundo, todo el mundo busca poder, placer. La ideología de género que está afectando mucho a los jóvenes. Sí, la Y ideología desde de género. niños ya los están diciendo. Si quieres, puedes aceptar como eres y así te vamos a aceptar. Continuamos, hermanos, continuamos en este programa La Voz de Jesús el Buen Pastor, y en esta mañana compartiendo este tema tan bonito, tan importante como es la transfiguración. Yo sí invitaría a que hagamos una conciencia bien definida. Tú como católico, como cristiano, verdaderamente estás dispuesto a subir al monte con Jesús para ver esa transfiguración de tu vida, Víctor. Buenos días. Buenos días, Víctor. Pues uno, un simple hombre, pues no, yo creo que un hombre no aceptaría eso de subir al monte, ¿no? Porque el hombre de hoy en día ya vive en tinieblas, ¿no? Como la juventud ya está destrozada, literalmente, ¿no? Ya eso de las ideologías del género, ¿no? La homosexualidad, bisexualidad, todo eso, ¿no? Lo del aborto, que ya como bien comentaban, ya hasta incluso de niños se está inculcando eso, ¿no? Y es como este evangelio nos da un fuerte golpe, ¿no? Bueno, no un fuerte golpe, un fuerte llamado, ¿no? Cuando Dios dice que este es mi hijo, mi amado, escúchelo, ¿no? Ahí como se demuestra claramente el amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Dios, Él quiere que tú tengas esa transfiguración que tuvo Jesús, que tengas ese espíritu puro. Y por eso es importante este tipo de cuaresma, ¿no? Es un tiempo de ayuno, un tiempo de sacrificios. Si un joven que es alcohólico o tiene un vicio hacia algo, pues, y se siente vacío, pues ese es el tiempo donde que puede escuchar a Jesús y tenga ese ayuno, ¿no? Ese sacrificio. Y no un sacrificio para Él, sino un sacrificio para Dios. Y es así como la gracia de Dios pues se transforma en un espíritu puro. Gracias, Víctor. Fernando, oye, jóvenes de este programa, ¿verdad? Gracias. Siéntete joven, no te sientas. Estamos los jóvenes. Sí, entonces hay esta situación, ¿no? Para transfigurarnos. ¿Cuánto cuesta eso? Pero hay que tener esa conciencia de lo que significa esa transfiguración en mi vida, imitando a Cristo, Fernando. Sí, yo creo que ese es el problema de hoy en día. No el uso de las exigencias. Queremos estar cómodos, ciertamente. Y el Evangelio es muy claro y exigente también. Y yo creo que como Jesús, pues eso nos llama a esa sociedad de hoy en día, a salir de esa comodidad. Sí, es la importancia de la oración, recalcar la oración, subir al monte y orar para ver a ese Jesús resplandeciente. Pero una vez que ya lo viste, baja de esa comodidad, baja y enfréntate a tus problemas que tienes, a esa cruz que tienes en el día a día, a cargar con tu cruz. Y ahí en esos problemas con la familia, con la escuela, el trabajo, ser ese reflejo de ese rostro resplandeciente de Jesús que has visto. Ya que lo conoces, ya que lo sigues, no solo de nombre, sino lo que decíamos, cargar con la cruz. Y creo que ese es el problema, como decía Víctor, con los jóvenes. Nos gusta estar muy cómodos y no nos importa cómo se sienta el hermano de al lado, mi familia, mis compañeros de la escuela. Queremos simplemente eso, la comodidad, como le pasó a este discípulo. Qué bien se está aquí. Pero ahí está esa llamada que Jesús le hace.
que quizás fue duro Jesús, pero lo hace con amor, y de importancia, de que en ese amor que Dios nos llama, renunciemos a esa comodidad para entregarnos en el sacrificio como lo hizo Jesús a los demás. Yo creo que ese es el camino verdadero que nos lleva a la gloria, ¿no? El poder darte cuenta, lo que decía hace rato Gaby, ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿Qué busco en esta tierra, en este mundo? Porque hay mucha gente que no sabe ni lo que busca, ni lo que quiere, no sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va. Entonces, esa confusión que hay es por la falta de Dios en nuestra vida. Dios nos está invitando a un cambio, a una transformación. Ese reino que Él vino a proclamar, ¿no? Y que se lo deja bien clarito a sus discípulos, es parte de nuestra tarea de nosotros los cristianos. Yo siempre he dicho, Jesucristo inauguró el reino, pero lo dejó en manos de nosotros. Y ahora, con esa responsabilidad de cristianos, nos preguntemos, ¿estoy edificando ese reino de Cristo? Porque eso es lo que debemos de ver. ¿Cómo estoy edificando ese reino? Tenemos un reto los cristianos. Tenemos un reto. Y hay prisa, hermanos, porque Jesucristo sea verdaderamente conocido. Porque son conocidos otros dioses falsos. Y hay mucha gente inmiscuida llevándolo y dándolo a conocer a un mundo que busca, pero que no sabe qué busca. Y entonces agarra lo que le dan. Y sin ver si verdaderamente lo que están aceptando en su vida es signo de vida o de muerte, Padre. Sí, aquí hay que tener presente en que tenemos esa responsabilidad ante la vida. Ahí está claro. Hacia dónde vengo, con quién camino y hacia dónde voy, ¿no? Me siento contento. Sí, mi vida tiene sentido. ¿Dónde está la fuente de la vida, no? Se ha estudiado que el funcionamiento de la naturaleza humana o de nuestras neuronas, uno se siente bien tanto cuanto uno da a los demás. Si es bondadoso, es generoso, ¿no? Se nota que hay mejor satisfacción en el alma, en el corazón, cuando el hombre sale de sí mismo, cuando se da a los demás, ¿no? Se siente bien el hombre cuando ayuda a una persona que no puede valerse por sí mismo, aquella persona que da de sí mismo su tiempo, su cariño, su perdón. El punto está uno mismo, ¿no? No es que sea egoísta, no, sino que cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles, y que de una otra forma hemos tenido una historia, un camino, y dentro de ese camino, porque podemos preguntarnos, ¿no? ¿Yo por qué voy a ayudar a los demás, no? ¿Por qué? A puras penas me da para mi familia, a puras penas me da para los míos, ¿no? ¿Y por qué a los demás? Aquí ir entendiendo este misterio de Dios Padre. Recordar, si Dios Padre dice, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Y si queremos la vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. El que la pierda por mí, la salvará. ¿En qué sentido? En el sentido, ¿cómo te sientes, mujer? ¿Cómo te sientes, hombre? ¿Cómo te sientes? ¿Tu vida tiene sentido o está perdida? Porque hay hombres que caen en la rutina, en la monotonía, se enredan dentro de sus afectos, de sus pasiones desordenadas, y se escucharon a sí mismos, escucharon ese egoísmo, escucharon esa realidad instintiva de la naturaleza humana y se perdieron ahí, se perdieron. En vez de escuchar propiamente al Hijo de Dios Padre, a nuestro Señor Jesucristo, pues se escucharon a sí mismos o escucharon la voz del maligno del demonio, ¿sí? Que nos engañó. Pensé que iba a ser feliz y sin embargo no soy feliz, o me dejo envolver por las cosas que me ofrece el mundo, sin embargo no escucho a aquel que es mi Dios, es mi Padre, ¿no? Entonces Jesucristo me dice, el que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo. Y renunciar a sí mismo, lo que ya decíamos, la comodidad, la pereza, la flojera, ¿sí? A veces esas pasiones desordenadas que nos envuelven, ¿sí? Ese libertinaje, esa forma de vida que es pasajera, ¿no? El Señor nos invita a renunciar, pero para obtener un bien mayor. Y el bien mayor es que estemos contentos, ¿sí? En el que tengas paz en tu alma, en tu corazón,
y que seas capaz de sacar adelante los compromisos propiamente que tú tienes como persona, como esposa, como esposo, como hijo, como padre, como miembro de una familia, ¿no? Qué bien se siente cuando mantienes unido tu matrimonio, mantienes unida tu familia, si vas bien en la escuela, pero es a base de sacrificios, de esfuerzo, ¿no? Cuando te encierras a ti mismo, te pierdes, quedas solo, te sientes destruido, a tu matrimonio no pudiste sacar adelante, a tu familia desintegrada y solamente evasión. Mire todo lo que hice, mira cómo me siento, cuáles son los frutos, tanto que yo hice y mire nada más cómo me siento, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta, el hombre tanto cuanto se siente realizado, cuanto da, recibe. Así es. Hermana Tere, escuchar a Dios cuando dice no, escúchenlo. Pero hoy hemos puesto oído a ese Dios que clama en la boca, como dice el canto, de aquel que tiene hambre, de aquel que está pasando problemas muy difíciles, de aquel que no tiene una seguridad social y necesita unas medicinas o necesita algo para poder sobrevivir, y nosotros nos pasamos de largo, contentos nada más con llegar al templo, ir a misa, rezar y punto. ¿Estás escuchando a Dios en el lamento de tu hermano que sufre? Pues esta pregunta no es solo para mí, sino para cada uno de nosotros, ¿no? Por supuesto. Cada uno de nosotros que en nuestro ámbito pues nos invita a Dios a ver nuestra realidad, a ver al que está a mi derecha y al que está a mi izquierda, a ver su necesidad propiamente y a negarme a mí mismo. Quizás si tenía lo de la comida, ¿verdad? Lo que yo ya había planeado, a lo mejor quitarle un poquito para ayudarle a ese necesitado, o quizás hacer una cooperacha con los vecinos, no sé, hacer algo. Es lo que hoy nos está invitando el Señor, a romper con ese confort mío para salir, para, como decía el seminarista, para bajar del monte y estar en la realidad del día a día. Bueno, en la realidad diaria y compartir, no, es que es la realidad lo que el Señor quiere, que bajemos, porque está muy hermoso arriba, está muy hermoso estar en la iglesia, está muy hermoso estar nada más orando, pero eso no me compromete, no me saca de mí, ¿sí? Y lo que Dios quiere pues es romper la rutina, que demos ese extra que Él quiere. Bueno, ante todo lo que hoy manifestaba el Evangelio, ver, y eso es lo que nos hace falta, ¿verdad? Dios habla y nosotros nos quedamos ciegos. Ver, los discípulos vieron gloria, vieron y se les antojó esa gloria, ¿no? Entonces, hoy yo creo que todos los cristianos debemos de ver eso, pero ¿dónde lo vas a ver? En el hermano que está a tu lado, en el que tiene necesidad, en que no nos pasemos o solo ayude al que me cae bien, al que es mi conocido, al que... No. Dios quiere que lo veamos en todos, en el hermano, en el que está a tu lado. Muchas veces como familia, a veces no estamos viendo al esposo o no estamos viendo a la esposa, el sufrimiento, la fatiga. ¿Qué te pasa, no? Que estamos ya tan acostumbrados a vernos todos los días que ya no nos sorprende un gesto de tristeza, un gesto de dolor en el que vive contigo y no le dices, oye, ¿qué te pasa? Hoy te veo triste. Ya hemos perdido esa capacidad de ver. Bueno, pero vamos a seguir adelante después de este corte. Regresamos en un momento. ¿Viste cómo sutilmente te aventaron al seminario? Ya se quedó así. Esa es la patadita de la Hasta rojo te pusiste, No, los tres se preguntaron, a mí me dijo, ¿cuál de los tres? Pero bien que sabía que por qué se puso rojo. Él sabía que era él. Sí, claro, ellos te aventaron la bolsa y aquí traes a Jimmy. Pero también te está llamando el Señor. No lo dudes. De que te llama, te llama. La cosa es que tú le res. Yo creo que aquí
se requiere en esta situación que hablan, ¿no? De la generosidad. Porque le dijo el Señor a Francisco, ¿no? Francisco, reconstruye la iglesia. Hoy el Señor nos llama a todos, reconstruye la iglesia. Es una iglesia que se está cayendo. ¿Dónde dejamos los laicos? Porque, como decías, la ideología de género, el aborto, y como laicos no hacemos nada, nos quedamos callados y dejamos que pase. Ahí está el papel. Acuérdate que te iba a ser seminarista, ¿no? Pero tú no vas a dejar el trabajo de los laicos. No, es ser luz donde quiera que uno se Claro, desde la trinchera que nos toca, un ¿no? sobrino, lo que te corresponde, ¿no? Sí, de la vocación que tengas a partir de la que sea. Desde la casa, Sí. de los amigos, de todos lados. Es que es eso, ¿no? Tal sería como otros compromisos aterrizar, ¿no? Por ejemplo, viene 24 horas ante el Señor, ¿no? También lo queremos tener aquí en la Pero hay que decir fechas pasadas. Bueno, continuamos, hermanos, continuamos en este programa La Voz de Jesús el Buen Pastor. Y qué bien se está en este programa, ¿no? Qué bien se está. Pero tenemos que aterrizar en el hacer y quehacer, en el hacer y quehacer de la vida. Hermana, hermano, tú que nos estás escuchando, probablemente estés pasando tú hoy por un problema, por un dilema, por una situación difícil. El Señor te invita a ver su gloria. El Señor te invita a bajar con Él, de ese monte, de esa turbulencia, de esa situación difícil en la que tú estás viviendo, y que aterrices en algo que es real, la presencia de Dios a tu lado. Dios nunca nos va a dejar, así sea el peor de los problemas y de las dificultades. Él siempre está con nosotros, y eso es lo que tenemos que aprender a ver, Gaby. Así es, esa parte yo creo que es importantísimo. De verdad que a veces estamos tan sumidos en el problema, en el dolor, que no estamos viendo el rostro de Jesús, que está ahí presente. Entonces creo que nuestro trabajo ahorita también es agarrar y voltear y decir, ya te vi, Señor, ya vi que estás ahí, que estás conmigo, ahora te escucho, dile cuál es mi trabajo y me voy a poner a trabajar, ¿no? Porque es muy bonito, yo insisto, el sentir, el estar con Él, pero ¿cuál es mi trabajo? Y decíamos hace un momento, ¿no? Dependiendo de lo que tú seas, si eres mamá, si eres hijo, si eres hermano, si eres trabajador, en el papel en el que estés, si eres seminarista, lo que seas, ¿no? Desde ahí donde estás es importante, por eso es el amar a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Pues el próximo, ¿no? El que está cerquita a mí. Y a veces quien necesita de mí es mi esposo, es mi hijo, es un amigo, es el vecino. Pero nosotros estamos tan encerrados en sentir bonito que pues aquí me quedo, ¿no? Mi comodidad, y mientras yo esté bien, pues lo de los demás no importa. Primero yo, después yo y al último yo. Y en esta cuaresma también es eso, el aprender a darme, ¿no? Y no solamente el dar esa, voy a dar limosna, voy a dar dinero, no, el darme a mí, mi tiempo, ¿no? El que yo tenga que sacrificar a veces, tal vez un papá que llega súper cansado a casa, pero que se vea a sus hijos, ¿sabes qué? Si vengo cansado, pero a ver, hijo, ven tu tarea, cómo estás, cómo te sientes, cómo te fue a ti, mi amor, en el día. Esa parte yo creo que la estamos perdiendo, ¿no? ¿Cuántos hijos, cuántos jóvenes, hablando de jóvenes, pues no se sienten solos por eso? Porque papá, mamá están fuera trabajando y cuando llegan es, no me molestes, yo estoy en mi comodidad, quiero descansar y no me voy a dar a ti. Ese sacrificar a veces mi tiempo, mi cansancio, mi hora de descanso, ¿no? Sabes que me voy a dar a ti. Y eso también, si lo vamos ofrendando a Dios, Él lo va convirtiendo en algo bonito. ¿Y qué va a ser ahí? Pues una gran familia. En mi trabajo también, cuántas veces no, a lo mejor me cae mal alguien. Y en vez de estar criticando o quejarme, pues hacer oración. ¿Cuánto nos cuesta de verdad a veces el hacer oración por aquel que me está lastimando, ¿no? Entonces, yo recuerdo en algún momento que yo sentía un sentimiento muy negativo y me decía una religiosa, ora por esa persona. Y yo decía, ¿cómo? Y si le oro a Dios, yo le voy a decir, oye, papá Dios, pégale, regáñala, revuélcala, no sé, ¿no? Es lo que yo creía o pensaba. Y decía, pero ¿cómo lo voy a hacer? Si de verdad que lejos de pedirle algo bonito, yo creo que le voy a pedir algo feo. Y decía, no, tú hazlo, ¿no? Y a veces en ese ir caminando con Él se te va quitando esta parte, se te va quitando ese sentimiento feo y te va transformando. Y por supuesto que duele. Esta transformación, a veces nosotros quisiéramos que Dios nos cambiara y ya, eres bueno y te vas a portar bien. Es un cambio
en el cual te vas quitando cosas y al ir renunciando a ti, a ese hombre viejo, a ese pecado, a esas pasiones, pues te va doliendo, porque es quitarte tú tu bienestar, tú tu placer, tú ese placer que tienes en algunas cosas para transformarte. Entonces, ¿te sientes bien? Así es, y que te sientas bien. Entonces, yo creo que es el trabajo que nos toca ahorita en esta cuaresma, ese viacrucis es también el yo ir sufriendo eso, yo ir transformándome, pero al final, y lo vemos hoy, ¿no? Ese bienestar que vas a estar cuando estás con Dios, ese resplandecer, ese rico que se siente que te quieres quedar ahí, y no va a ser una choza, va a tener una mansión allá arriba, ¿no? Entonces, la recompensa también es esa. Yo creo que es no temerle al sufrimiento, darnos cuenta que es para purificarnos y pues caminar con Jesús, Padre. Edgar, ya nos vamos. Quiero que los jóvenes se despidan, Víctor también, porque ya se van ustedes, ¿verdad? Entonces, hay que bajar. Hay que bajar a las realidades. Cierto. Pues les quería compartir algo. De acuerdo a la cuaresma, ayer estaba platicando con mi mamá, que apenas la veo de hace tiempo, y entonces les comentaba que para vivir esta cuaresma no tengamos que ser las mismas personas que antes, sino como por ejemplo, no se me cae mal una persona, ¿no? Entonces yo convivo diariamente con esa persona o cada determinado tiempo, y entonces, no sé, yo llevo comida y tú dices, a esa persona no le voy a dar porque me cae mal, porque me hizo esto, porque simplemente no me dan ganas de compartirle. Y si en cambio porque somos cristianos católicos o porque estamos sirviendo aquí en la parroquia con Cristo, tenemos que decir, pues tú no quieres de lo que traigo, o en este caso decíamos compartir la felicidad que he ganado conociendo a Cristo, ¿no? Tú dices, esta persona me caía mal, pero entonces tú dices, yo soy feliz porque conocí a Cristo, entonces ¿cómo voy a ser feliz y no voy a querer compartir esta felicidad? Entonces yo tengo que compartirle, aunque me caiga mal, a la persona que no conozca, al más extraño que vea, al más pobre, al más rico, a ese es el que tengo que compartirle. Gracias, Edgar. Es ver el rostro de Cristo, Fernando, en los demás para poder compartir. Y ciertamente yo creo que como jóvenes también estamos llamados, al igual que sus discípulos, a subir con Jesús al monte y verlo cara a cara como es este Hijo de Dios resplandeciente. Y una vez que lo conocemos, también estamos llamados a bajar de esa comunidad para enfrentarnos a nuestro día a día como jóvenes, en la escuela, en la familia. Y yo creo que lo que nos presenta hoy la liturgia en este cuaresma es que para llegar a esa transfiguración tenemos que pasar como Jesús en el Evangelio de los 8 días por las tentaciones. Como decía el Padre, para llegar a la resurrección tenemos que pasar por la pasión, el dolor y la cruz. Y yo creo que esta cuaresma es buen tiempo para reflexionar y para no olvidarnos de que en ese dolor está Jesús también. Así es, Víctor. Pues nuestro ángel de la vida, pues bueno, yo lo veo más claro, ¿no? Que ya prácticamente ya nos está diciendo que ya seamos perfectos, ¿no? Como Dios es perfecto con nosotros. Y esto es a través, vuelvo a insistir, ¿no? Al ayuno, a los sacrificios, la oración. Y más que nada, como fuimos creados por amor, nosotros hay que dar el amor, ¿no? Yo una vez le comentaba a mi tío, hay que dar vida, pero no vida de herencia, ¿no? Sino vida de una palabra, ¿no? De un acompañamiento. Y así a través de todo esto, pues Dios quiera el mundo se vaya transformando, ¿no? Ver de nuevo a Cristo, ver cómo Cristo ha resucitado, ¿no? Pues resucitó por cada uno de nosotros. Gracias, Víctor, Padre. Bueno, pues es una tarea que cada uno de nosotros tiene, ¿no? De asumir la responsabilidad de la vida con uno mismo, ¿no? Y saber
ir redescubriendo los secretos de nuestro espíritu, de nuestra alma, que buscamos, que anhelamos, que deseamos, ¿no? Cómo sentirnos bien, cómo estar contentos, ¿no? Y yo creo que nos vamos a sentir contentos dando lo mejor de uno hacia los demás, ¿no? Y no dar sobras, sino dar la nueva vida de Cristo Jesús que mencionaba allí mi sobrino Víctor. Y lo que decía, si lo hacemos todo por amor, si nos sentimos amados por Dios, entonces vamos a hacer las cosas por amor con bondad, con generosidad, vernos a nosotros mismos en el prójimo, ¿no? Entonces, en este tiempo de Cuaresma, invitar a que aterricemos, a que aterricemos. ¿Cómo? Tenemos los Vía Crucis los viernes, ¿no? Los viernes a las 6 de la tarde en la parroquia Santa María o en su parroquia correspondiente, ¿no? Ir meditando este punto, ¿no? Este punto del Vía Crucis. Tenemos el 29, que es viernes, del viernes de marzo al 30 de marzo, que es sábado, de las 24 horas con el Señor. De 7 de la mañana a 7 de la mañana del día viernes al sábado. Las 24 horas con el Señor. ¿Cuál es la intención? Ese espíritu de oración y además los sacerdotes estaremos disponibles para el sacramento de la confesión a cualquier momento, de 7 de la mañana a 7 de la mañana, si es que cualquier 29 a 30 de viernes para sábado, sí, es en la parroquia de Santa María, para también Santo Domingo. Bueno, les agradecemos, Padre, el estar aquí con nosotros, jóvenes. Gracias por estar y este espacio es abierto. Ustedes lo saben. Muchas Que Dios les bendiga. Hasta luego. Queremos hacer esa invitación a todos los que nos escuchan en casita para el día 29 y 30 de marzo. Se va a estar 24 horas con el Señor expuesto en el altar, tanto en la parroquia de Santa María como en Santo Domingo. Ustedes pueden acudir ahí para platicar con el Señor, para orar con Él y sobre todo también para la confesión. Van a estar los sacerdotes confesando. Yo quiero invitar a todas las personas que nos escuchan para una pequeña misión que vamos a tener en la colonia El Mirador. El Mirador iniciamos mañana lunes 18 de marzo a las 7 de la noche. Vamos a tener una misión de 15 días. De mañana al 31 de marzo estaremos llevando a cabo esta misión en la capilla del Mirador. Todos ustedes están invitados. Son tiempos en el que debemos de buscar a Dios. Son tiempos en el que debemos de buscar en Dios esa libertad, ese amor, esa vida que nos da Jesús. Pues muchas gracias, hermana Tere, Javier, Gaby, nos da muchísimo gusto de verdad que estés con nosotros en esta mañana. Y bueno, darle gracias a Dios porque hoy tuvimos un programa muy bonito porque Dios quiere que lo escuchemos. Abre tus oídos, pero sobre todo los oídos de tu corazón, para que Dios pueda hablar a tu corazón, pueda tocar tu corazón, pueda sanar tu corazón, porque probablemente estás sufriendo, estás pasando muchas dificultades y Dios quiere sanar tu corazón en esta cuaresma. Acércate a Él para que con ese amor infinito y misericordioso de Dios tu vida quede sanada. Agradecemos así globalmente a todos los que nos ayudan para este programa, La Voz de Jesús el Buen Pastor, a todos nuestros bienhechores, a todas las personas que nos están escuchando, a Samuel y a José, muchas gracias porque comparten con nosotros este programa, La Voz de Jesús el Buen Pastor, a través del WhatsApp. Muchas gracias, hermanos que nos escuchan. Esperamos que sigan con nosotros domingo a domingo en este programa. Y para despedirnos, como siempre, vamos a hacer la oración para pedir a Dios por el aumento de las vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales. Hermanos, que Dios, nuestro Señor, bendiga abundantemente sus vidas. Y inmensas gracias por escuchar este programa, invitando a los hermanos que no solo abramos el oído a este programa, sino también nuestro corazón, para que Jesucristo el Señor venga y haga maravillas en nosotros. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en gran necesidad. Danos vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales santas,
Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones para tu Iglesia según tu corazón. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias y si Dios nos permite la vida, estaremos con ustedes el próximo domingo. Pásenla bien y bendiciones para todos. Y para los que nos ven a través del Facebook, muchas gracias por estar también en este programa La Voz de Jesús el Buen Pastor. Que Dios bendiga abundantemente sus vidas y si Dios nos concede vida, estaremos nuevamente con ustedes el próximo domingo. Bendiciones a todos. Bendiciones, hermanos. Se va a la página de la mexicana y le va a compartir. Donde le da compartir, hay una opción que dice copiar dirección. Lo voy a preguntar porque yo tampoco Pero es puedo a partir del accesar. Facebook. Sí. No tienes la aplicación. Ajá. ¿Así tal cual? Sí. No tiene una aplicación, ¿verdad?